A punta de lápiz es la introducción del medio digital cubano El Toque. A punta de lápiz porque por medio de viñetas El Toque cruza el periodismo, la cultura popular, de los humoristas gráficos cubanos, muchos de ellos en el exilio, sin dejar de reflejar la realidad de la isla, esa realidad que todos conocemos. Los contrastes, las carencias y sobre todo la lucha por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos. Bueno, a punta de lápiz y a golpe de ojo, porque son viñetas que reflejan más que 1000 palabras frente a un régimen represivo que vulnera todo intento de libertad de expresión y que apela muchas veces a la censura justamente para evitarla. A punta de lápiz también El Toque lleva una cuenta que duele, es la cuenta de hasta hoy 98 muertos, 340 desaparecidos, esto en la travesía de Cuba hacia los Estados Unidos desde 2021, ese año 2021, el año del 11J justamente. Y la pregunta para José Hassan Nieves, que es periodista, es el editor jefe del medio digital cubano El Toque y coordinador general del colectivo Más Voces, es cómo se combina la realidad con el humor. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en este cuarto de hora. Se combina con creatividad, con resiliencia y con un estómago duro a veces para tratar de sacar una interpretación artística, humorística de situaciones que son profundamente densas, ¿no? En muchos de los casos. ¿Cómo se compone la redacción, por llamarlo de algún modo, del Toque? Bueno, es una redacción transnacional porque hemos terminado ubicados en 7 países, incluyendo Cuba, pero en Cuba nos quedaron muy pocos colegas, ninguno después de un operativo de las autoridades represivas cubanas entre los meses de agosto y octubre del año pasado, año 2022. Perdimos a todos los colegas que estaban trabajando con nosotros y luego ha habido un proceso de incorporación de nuevos colegas, aunque con sistema de protección, es decir, usamos para ellos el usuario que firma se llama persona protegida porque el riesgo que enfrentan de publicar su nombre, de enfrentar hasta 10 años de prisión no es aceptable, ¿no? En estas circunstancias o a cambio de la identidad de estas personas. Pero además están en España, el núcleo principal de nuestros colegas, yo estoy en Florida, en Estados Unidos, tenemos colegas en México, en Canadá, en Ecuador, en Argentina. Allí donde hayan cubanos casi siempre tenemos un freelance, un colaborador, algún amigo que también va a prestar alguna colaboración con el Toque. Con mucho talento y con mucha valentía. No tanta como la de otros que enfrentan en primera línea los desmanes de un régimen opresivo como el régimen cubano, siguiendo una tradición en la que uno vive cuando llega su turno lo que otros periodistas independientes, activistas han vivido por defender el derecho a una sociedad democrática, ¿no? Y creativos y resilientes, bueno, eso es un rasgo de un pueblo que enfrenta la mayor carestía, ¿no? Y las crisis recurrentes por más de 4 décadas, especialmente desde el inicio de los 90, la crisis continuada y sistémica que vive Cuba. Y nosotros somos hijos de esa crisis, ¿no? Yo nací en una época en la que ya estábamos en crisis. Ninguna de las bonanzas de la etapa soviética llegaron a mí, ni han llegado a mis colegas más jóvenes y por tanto lo único que conocemos son crisis. Y ante la crisis, pues lo que queda es inventar soluciones. Estamos hablando de un país con escaso acceso a Internet, sobre todo porque es carísimo. ¿Cómo llegan a los cubanos? Sí, todavía el número de cubanos que se conectan a Internet ronda aproximadamente entre el 50 y el 60%. Y no se puede dar una cifra exacta porque las estadísticas oficiales encubren algunas cosas, ¿no? No son totalmente fiables.
Ciertamente hay un nivel mucho mayor de conexión a Internet que lo que habíamos visto en años anteriores, pero como usted dijo, son conexiones precarias porque son muy caras y además son técnicamente terribles, ¿no? La calidad del servicio, a pesar de ser tan caro, no es ni siquiera subóptima. Muchas veces no te puedes ni conectar, ¿no? ¿Y cómo llegamos a los usuarios cubanos? Bueno, eh, redes sociales, fundamentalmente. Nuestro sitio no está bloqueado en Cuba aún, no sabemos por qué, pero además del sitio web, producimos mucho contenido orgánico y nativo en las plataformas sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Telegram. En todos esos espacios donde hay comunidades de cubanos, creamos contenido para esas comunidades en los formatos nativos de esas redes sociales. De manera que el gobierno cubano tendrá que bloquear Facebook, YouTube, Twitter para que nuestro mensaje no llegue a los cubanos, a las comunidades de cubanos que están en esas comunidades, en esos espacios virtuales. El toque fue fundado en 2014 y pasó por diversas etapas. ¿En qué etapa se encuentra hoy? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, fue fundado en 2014 de la mano de una organización holandesa, RNW Media, la antigua Radio Nederland-Holanda de tanta fama en Latinoamérica, como parte de un espectro de proyectos para América Latina, pero la reorientación de esa organización fue llevando a otros derroteros y en el 2016-17 decidieron que no seguirían trabajando en América Latina, pero ya para entonces habían dejado caer una semilla que era este proyecto del toque en un terreno muy fértil, que era una Cuba que se abría al acceso a Internet y a las reformas económicas de Raúl Castro y un cambio generacional también, donde estábamos nosotros, grupo de jóvenes periodistas, blogueros, de muy jóvenes, llegando a ese espacio y queriendo aprovechar oportunidades. Y ahí tomamos la plataforma, un grupo de blogueros y periodistas cubanos, y le dijimos a los holandeses, miren, hace mucho sentido, tiene mucho sentido esta plataforma para el contexto cubano actual. Ustedes no la pueden gestionar, pues perfecto, dénosla y nosotros nos encargaremos. Y ahí, bueno, nos quedamos en cero, sin fondos, sin apoyo estructural y empezamos desde entonces a construir un medio nuevo. Y lo que ha sido el resto de los años, 2017 para acá, ya han pasado 5, vamos para 6 años. Bueno, en enero se cumplieron 6 años de esa independización formal, es crecimiento y aprendizaje y también madurez, ¿no? Ya no somos los mismos que de aquellos muchachos que tenían menos de 30 años y hemos ido aprendiendo a hacer un periodismo más riguroso. También este es un medio que además ha servido de sombrilla para otras iniciativas, pero además ha agregado servicios de valor utilitario para sus audiencias. No es solo en el sentido tradicional de un medio periodístico que usted lee artículos, reportajes, noticias, sino además que agregamos servicios que complementan la oferta y son servicios útiles. Por ejemplo, el servicio de la tasa de cambio informal, lo que sería el dólar blue o los muchos dólar blues que tiene Argentina. En Cuba también hay un mercado de divisas que está informal, que está divorciado de la tasa oficial y formal y por tanto la gente requiere esa información. Y nosotros desarrollamos un servicio basado en inteligencia artificial y en recogida de datos desde las redes sociales para establecer una tasa de referencia que se ha convertido en la tasa de referencia del mercado informal cubano. Y por el estilo, otros servicios como ese que usted mencionó de esa base de datos sobre muertos y desaparecidos en la ruta migratoria de Cuba a Estados Unidos entre los años 2021 hasta el momento. Y eso es apenas un botón, ¿no? Pero eso se armó a partir de recoger reportes en redes sociales y en medios digitales que esa aproximación creativa a recoger información allí donde no la hay porque el gobierno no le interesa que haya y no hay mecanismos de transparencia, pues yo creo que es uno de los signos de los tiempos de un medio que es mucho más maduro, ya también ha sido premiado, está reconocido como uno de los principales medios independientes cubanos y eso pues nos llena de orgullo y nos satisface y le da mucho sentido a nuestro trabajo, incluso en los momentos de mayor tormenta, como son esos momentos de ataques directos de los aparatos represivos cubanos. Me pregunto, José, si como en otras redacciones se discuten los artículos, las viñetas, si de pronto hay autocensura que puede existir, más que todo por una cuestión de seguridad, ¿cómo lo manejan? Bueno, ese es un proceso, yo creo que una de las cosas que
y lo defendíamos hace un tiempo con mucho fervor, desde hace un tiempo, es que la democracia es dolorosa y hay que educarse en democracia desde el principio. Y eso significa que la agenda editorial del toque es una agenda que se construye desde el consenso. Y para llegar al consenso, entre opiniones diferentes hay que discutir y debatir. Eh, yo no puedo decir que nosotros somos un ente donde no se produzcan debates y discusiones sobre un tema, la pertinencia de un tema, un enfoque, palabras, una imagen. Por ejemplo, es muy frecuente en el tema de las ilustraciones, por ejemplo, tener conversaciones sobre racismo subyacente, micromachismo, discriminaciones que culturalmente están aceptadas, pero que precisamente las discusiones sociales nos llevan a repensar ese tipo de conceptos. Ahí, cada vez que se da un escenario como ese, pues se discute, se debate, a veces puede ser que una caricatura no salga, sí, puede ser que un texto no salga, sí, pero de eso lo que tratamos de hacer es aprender, ¿no? Y después generar espacios de discusión. Nosotros tenemos asesores de género, asesores económicos, asesores de política de Estados Unidos, de Cuba, asesores legales. Entonces, con esas personas que saben más que nosotros, especialmente que tenemos una relación muy estrecha con los académicos, venimos y activistas, venimos a después tener esas conversaciones que produzcan algún tipo de aprendizaje. ¿Y han notado alguna reacción del régimen? Bueno, le dije que nos dejaron sin todos los colaboradores entre agosto y septiembre, en agosto y noviembre del año pasado. Empezó la situación con la prohibición de salida de Cuba de 6 jóvenes periodistas de 23 años, los 6 que iban a Argentina a un evento que se llama Media Party, e iban a aprender, iban a aprender sobre las tendencias más actuales del periodismo, pero el gobierno cubano decidió que no era aceptable que fueran. Y a partir de ahí empezaron una serie de ataques que incluyeron interrogatorios, detenciones, prohibiciones de salida del país, chantajes emocionales, exposición en los medios de la propaganda estatal, en prime time, técnicas que nosotros no hemos dudado en calificar como técnicas de tortura psicológica, porque lo que se estaba produciendo sobre esos colegas nuestros eran tortura psicológica, según está definida por la propia Carta de las Naciones Unidas y la Convención contra la Tortura. Y en ese escenario perdimos a todo el equipo. Creemos que se produjo como evidencia fundamental de un impacto, de que el medio estaba logrando un impacto, y esa fue una operación que intentó desarticularnos, ¿no? Y desarraigarnos de Cuba. Pasa que ya en ese punto estábamos muy bien establecidos fuera de Cuba, y si bien perdimos ese grupo de colegas, 24 en total, ya estábamos preparados para ese escenario y hemos seguido funcionando y estamos ya de hecho recuperando colaboradores dentro de, con nuevas personas que llegan, porque las condiciones para que se haga periodismo independiente en Cuba no han cambiado. Están ahí y sigue habiendo personas interesadas en que se cuenten los relatos y las historias que el gobierno no quiere que se cuenten. Y nosotros, por supuesto, pues también estamos volviendo a una práctica que es trabajar con ciudadanos, no periodistas, formarlos y a partir de ahí entonces obtener las nuevas jornadas de periodistas que nutran el periodismo independiente. ¿Pueden vivir de esto? Bueno, a duras penas. Y una de las líneas de ataque más frecuentes que tiene el gobierno cubano era una exposición, incluso expusieron en televisión nacional videos de esos interrogatorios con estos colegas. El gobierno se pensaba que estaban con ellos aportando alguna evidencia, pero más que eso lo que nos estaban dando eran evidencias de sus actos de tortura, porque son personas que cuando uno las ve se da cuenta que están en una situación de completo estrés, sometidas, tan pálidos, sudan, tartamudean, está todo eso pasando en esos videos. Y a esas personas les atacaban porque tenían un salario de $200. Y es una línea frecuente leer en los textos de la propaganda que el salario de $200 es 10 veces el salario del Estado. Ahí hay dos problemas. El problema primero es el salario del Estado, que es horriblemente paupérrimo. Y segundo, uno no debe comparar esos dos salarios entre sí, uno tiene que compararlo contra el costo de la vida. Y el costo de la vida está muy por encima de $200 mensuales. Entonces, esa línea de ataque es una falacia muy frecuente. Y los que hemos salido de Cuba y estamos trabajando desde fuera, mire, casi todos tenemos un segundo trabajo. O estamos haciendo algo más, o estudiando una beca, o lo que sea, porque no
no puede decirse que dedicarse al periodismo independiente en Cuba es ni para hacerse rico ni siquiera para mantenerse, como le dije, a duras penas. ¿Cómo se compone la audiencia de El Toque? La mayoría de las personas, el mes pasado tuvimos un récord de usuarios que ha sido la evidencia de un sostenido crecimiento en el acceso. Tuvimos más de 400.000 usuarios que fueron durante un mes a nuestro sitio, y de esos 400.000 usuarios el 78% venían de Cuba. Y eso es un número maravilloso. Eso es en el sitio web. Luego en las redes tenemos 50.000 suscriptores en YouTube, tenemos 25.000 seguidores en Twitter, tenemos 10.000 seguidores en Instagram y Telegram, y casi ya 250.000 seguidores en Facebook. Y en la inmensa mayoría de los casos son cubanos, ¿no? Y la edad es significativo porque por mucho tiempo nosotros decíamos que estábamos enfocados en hablar para los jóvenes cubanos, pero los números nos estaban diciendo que la mayoría de nuestra audiencia tiene más de 25, de 35 años. Entonces hoy nuestra audiencia principal son personas de entre 35 a 55 años de edad, residentes en Cuba, de formación universitaria básicamente, con preocupaciones y necesidades de discusión de asuntos sociales y económicos relevantes para Cuba. Bueno, quizás sea la generación del cambio. Bueno, difícil saber ahora quién va a ser la generación del cambio, ¿no? Porque si algo estamos viendo en este momento es que generaciones que no se iban de Cuba, las generaciones más adultas, por ejemplo, no eran parte de las oleadas migratorias, ya también se están yendo. La situación en Cuba es invivible. No hay esperanza, no hay oportunidades reales de transformación, no hay un relato que conecte, ni siquiera en esto de las aperturas a las pymes y los amagos de apertura a la inversión extranjera. La realidad, la gente la lee muy rápido, es que no hay esperanza, y por tanto, por eso hemos visto más de 400.000 personas llegar a los Estados Unidos en 2 años. Y dentro de ellos muchísimas personas adultas. Los jóvenes, muchos jóvenes salieron a las calles el 11 de julio, muchos de ellos también están presos hoy, tenemos 700 presos políticos en Cuba, ese horror que vive la sociedad cubana, y es esa única salida que le queda al gobierno de reprimir como única forma de contener las ansias definitivas de transformación que hay en la sociedad. Y podría parecer que ahora estamos en esa fase de reflujo después de protestas y represión en la que se produce la migración masiva, y donde ya luego pues se desarticula la sociedad civil. Han seguido ellos desarticulando y están presos los principales líderes de opositores, están inmovilizados muchos de los activistas de la sociedad civil, y están en el exilio la inmensa mayoría de periodistas independientes, activistas y opositores políticos que quedaban en Cuba. Sin embargo, siguen apareciendo con frecuencia nuevos conatos de protestas, nuevas personas que uno no conocía, y de repente se entera que están siendo citadas a una estación de policía para ser interrogadas por los aparatos de la seguridad del Estado, que es la policía política cubana, y cuando lo hacen se aparecen otras 6 personas a abogar por ellos en la estación de policía, y definitivamente las condiciones para la rebeldía nacional siguen ahí. ¿No ves una luz al final del túnel? Sí, sí la veo, porque esa rebeldía y la condición, un régimen como el cubano, de demostrada incapacidad para ser sostenible económicamente, y que lo único que es eficiente es en la represión, y por tanto basa su gobernabilidad en la represión, es un régimen que tiende a la inestabilidad. No son regímenes que tienden a la estabilidad de ese tipo de regímenes políticos. Lo que acelera su descomposición es la capacidad que haya una sociedad civil y política que se articule y contraste. Esa hoy está mermada, y por eso ponen tanto énfasis en eso. Pero las condiciones que crean a esos actores de la sociedad civil, que después terminan articulándose y pudiendo generar una alternativa, yo las veo ahí claramente. Por tanto, han comprado tiempo, pero cada vez el tiempo que les queda es menos, ¿no? Al menos es mi percepción. Pero me pregunto, José, porque hemos visto revueltas en varios países y hasta cambios de gobierno.
normalmente hay un líder o hay líderes. En Cuba hay un líder, hay líderes de la oposición. Bueno, hay líderes, las protestas del 11 de julio y los movimientos ciudadanos que se dieron no fueron conducidos por esos líderes. Y de esas protestas emergieron líderes, caso Junior García y el movimiento Archipiélago y la protesta en torno al 15 de noviembre. Pero también la descomposición y la desarticulación y la respuesta que dio ese liderazgo a la convocatoria que ellos mismos lanzaron generó, por supuesto, ciclos de decepción y de desactivación. No hay un liderazgo hoy claramente identificable dentro de Cuba. Aunque yo sea optimista, eso no significa que es un proceso ni inmediato, ni siquiera mediato. Hay que seguir trabajando en construir capacidades, tejer redes, facilitar conocimiento y la existencia de recursos para que esas articulaciones que naturalmente van a aparecer ocurran, pero es un proceso largo. José, ha sido un placer realmente. Dentro de poco sé que veremos muestras del toque, de las viñetas del toque en Buenos Aires y quizá en otros países, ojalá que así sea. Te deseo lo mejor, te felicito por tu trabajo y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su entrevista y por este espacio. Se lo agradezco y hasta pronto. Un placer. Y esto ha sido, vamos a decirlo así, un toque con El Toque, medio digital cubano, hecho por cubanos, en su mayoría en el exilio, que realmente vale la pena verlo en Internet. Nosotros concluimos aquí, nos encontramos en la próxima, como siempre. Chao.